Feliz año para todos, qué maravilla, qué bien de estar aquí un día 1 de enero del 2021. Dios ha sido fiel con nosotros y nos permite estar aquí. Les felicito a todos por decir, Señor, para ti lo primero. Y esto es una muestra, luego tendremos otra reunión porque no cabemos, fíjense. Y posiblemente estése muy atento porque posiblemente los domingos vamos a tener que hacer otra reunión. Ya estamos todos, casi que todos de vuelta y somos muchos, entonces pues no estamos cabiendo y estamos viniendo a la reunión de las 12 y ya está muy lleno, muy lleno. Entonces, o venimos a la primera y a la tercera un poquito más, o abrimos otra más por la mañana y así seccionamos un poquito la afluencia. Pero qué bonito poder saber que hay un pueblo que ha aprendido, que hay una iglesia que conoce que la prioridad de su vida es Dios. Dios es primero para mí, dice usted al estar aquí este primer día de la semana. Aunque no era domingo, aunque no era martes, que son nuestras reuniones habituales, hoy usted ha dicho primero Dios y le felicito. Así que felicite al que tiene al lado, dígale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, familias, qué bonito, qué bonito. Le estaba comentando a la pastora al venir que al ver que estaban llenos este sistema de asistencia, estaba diciendo que qué bonito poder entender que hay un pueblo que siendo enseñado va aprendiendo, y una vez que aprendemos y cumplimos y damos al Señor lo mejor, tenemos de vuelta eso. No es raro que Dios hoy tenga argumentos maravillosos, además de la cruz, que es el primer argumento para Dios bendecirle, pero que vea en usted que ha recibido la cruz, pero que también responde diciendo, tú eres primero en mi familia, en mi vida. No me voy a quedar viendo la tele, no voy a quedar comiendo todavía el pavo de ayer, me voy a ir a la iglesia porque quiero decirte, Señor, tú eres primero. Amén. Muy bien, y así es. Aplauda al Señor. Son códigos de vida. Sencillamente es un asunto de poner a Dios en primer lugar en todas las cosas que hacemos. Tanto en el inicio del año, como durante el primer mes, como cada momento en que vamos a tomar decisiones, como cada mañana cuando salimos de la casa para ir al trabajo, cuando vamos a emprender algo, cuando comienza el año escolar, cuando comienza las clases universitarias, cuando emprendo una opción de compra de una casa, cuando quiero invertir en alguna cosa, Señor, guíame tú primero, que seas tú, Señor, por delante de mí. ¿Y saben qué? Funciona, porque esa es la vida cristiana. De una manera muy sencilla, el reconocer al Señor es parte esencial de la vida cristiana. Así que presenta al Señor tu camino, dice la palabra, y Él enderezará tu vereda. De manera que eso es lo que estamos haciendo hoy en el 2021. Quiero decirles, para ir a la palabra de hoy, que siempre el trabajo pastoral consiste en buscar una palabra de Dios para pertinente, apropiada, una palabra que pueda saciar el hambre, la sed, la necesidad del rebaño. Es nuestra primera tarea como pastores, buscar la forma de que usted tenga una palabra del cielo revelada en su espíritu y que yo lo pueda transmitir con claridad. Y es nuestra oración y nuestro trabajo diario, porque la palabra genera vida, genera cambio, genera transformación. Y cuando buscamos al Señor, la primera cosa casi que pedimos, Señor, que yo pueda ser de bendición para los hermanos. Y más este año, cuando el Señor nos ha mostrado que vamos a trabajar en una temática a través de todos los meses del año, que es avivamiento por la palabra. Entonces necesitamos una palabra de Dios, una palabra específica. Y el día 31, por la noche,
No estoy hablando de anoche, que es la noche del día 1, pero el día 31 por la noche, a las 4 de la mañana, el Señor me visitó en casa. Bueno, no quiero parecer un espiritualista. Ya sabe que no todas las veces digo eso. Pero bueno, esta vez así lo puedo decir, como alguna vez me ha sucedido. El Señor me visitó en casa y me dio una palabra para compartirla con usted. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Versículo 19 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy. Esto fue lo que escuché del Señor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas el que me envió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mi texto es el 23, mi texto preferido, el que escuché y el que quiero compartir con usted y que se grabe en su corazón. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La verdad es que cuando estaba allí y recibí esta palabra, estaba pensando no en mí, sino en la iglesia, en la iglesia. Estaba recibiendo acerca de lo que Dios quiere que entendamos acerca de quiénes somos. Identidad aclara no solamente función, sino destino. Saber quién soy me proyecta hacia lo que debo hacer y cuál es mi meta clara, determinante y en la que debo trabajar. Y queridos hermanos, la realidad de todo esto es que nos está hablando acerca de un personaje muy especial, también muy curioso, muy particular, un personaje diferente al resto de los personajes bíblicos. Y mira que hubieron personajes bíblicos extraordinarios. Por ejemplo, algunos con muchísima fuerza, capaces de doblegar a ejércitos. Otros, hubieron personajes en la Biblia muy capaces, muy intelectuales, muy instruidos, que hablaban varios idiomas, que pudieron viajar por varios continentes, que fueron educados en las mejores universidades de aquel momento. Habían otros que fueron criados y educados en palacios reales y que fueron capaces de hacer grandes hazañas. De esto estoy hablando de Moisés, antes de Pablo, y así sucesivamente encontramos personajes únicos y hay algunos raros. Sí, personajes que eran especialistas en tirar piedras. No me refiero a David, sino que había una tribu de gente que era capaz de tirar piedras y donde tiraban, pegaban. Eran fenómenos. Otro dice la Biblia que era un grupo de zurdos. En algún momento encontramos personajes tan raros, tan extraños. Algunos eran muy grandotototes, gigantes, y otros eran más bajititos, como Zaqueo. Y así encontramos a gordos,
No tiene nada la Biblia en contra de los gordos, pero encontramos algunos gordototes que sufrieron por causa de eso y que, en fin, se presentan allí en la Biblia. Pero en este caso encontramos a un profeta del Nuevo Testamento. Así que inmediatamente que se le menciona, se separa de lo convencional, y es Juan el Bautista. Juan el Bautista está marcado desde su infancia, porque resulta que era hijo de Elizabeth, la prima de María, sí, la que era virgen y engendró a Jesús por el Espíritu Santo. Y cuando María visitó a su prima, estaba su prima Elizabeth embarazada de Juan el Bautista. Y cuando María saludó a Elizabeth, algo sucedió, y es que el niño saltó en su vientre, porque recibió un impacto de aquel saludo, y el Espíritu Santo se estaba moviendo ya en la vida de ese bebé. Quiera Dios que podamos ser heraldos de la protección de la vida y ser un pueblo y gente que está en contra del aborto y a favor de la vida. Porque allí Juan el Bautista es uno de esos que dentro del vientre ya estaba marcado para cosas maravillosas. Pero no solamente fue eso en su infancia que sucedió, que fue lleno, sino también había sido desde antes determinado para ser consagrado a Dios. Y esto de ser consagrado no quiero ahondar tanto, pero su vida estaba marcada para que no le cortaran el pelo, para que no pudiera beber vino, ni sidra, ni ninguna bebida alcohólica, para que pudiera estar entregado absolutamente a las cosas de Dios. De manera que ahí nació Juan el Bautista y fue maravilloso lo que sucedió con él, porque sencillamente en algún momento de su juventud recibió un llamado profundo para apartarse al desierto y vivir allí una vida que no solamente había sido marcada en su infancia, sino que en su juventud y adultez se apartó de la vanidad mundanal. Estoy diciendo todo esto porque la Biblia habla mucho acerca de Juan el Bautista, y Jesús mismo habla de él, y habla de cómo se apartó para vivir en el desierto y comer allí en el desierto langostas, que son estos grillos gordos. No lo sé cómo se llaman en su pueblo. En mi pueblo se llaman taramaraquera, porque, bueno, algo así. No sé cómo se llama en su pueblo, pero normalmente se llaman langostas o grillos gordos. Así que la cosa real es que esto comía Juan el Bautista, y también miel silvestre. Comía miel de donde podía encontrar panales de abejas que habían en el desierto. Pero ahí estaba, imbuido en la soledad del desierto y en una estrecha relación con Dios. Era una especie de ermitaño, extraño, apartado de la vanidad mundanal. No utilizaba ropa ni de Zara, ni del Corte Inglés, no. Había conseguido pieles de camello y así se vestía, con piel de camello, una ropa absolutamente rústica. No estaba a la moda, era raro, un personaje extraño, pero sobre todo era extraño porque era diferente del común denominador. ¿Y saben qué? Cuando recibo la palabra del Señor acerca de lo que la iglesia es o debe ser para ser iglesia, por supuesto que Dios no me ha dicho que les diga que nos vayamos todos a vivir al desierto, ni siquiera que nos apartemos de nuestra casa ni de nuestra ciudad. Es un tiempo diferente, pero sentí de parte del Señor que la iglesia Nueva Vida debe entrar en un proceso de entender quién es y cuál es su rol dentro de la tierra, de la historia, del momento en el que vivimos. Y se presenta este personaje para retarnos y decirnos que es tiempo de poder consagrarnos al Señor, de consagrar nuestra vida,
de apuntar a las cosas santas y dedicarnos al Señor con más fuerza. De que este 2001 es el año de la palabra que nos va a purificar, a aclarar, a dar luz, no para entrar en preceptos religiosos, sino para ver a Cristo con más claridad y ser como Él es. Porque entre otras cosas, hermano, él, Juan el Bautista, me refiero ahora, estaba marcado para dar pie a buscar, a hablar y a ser modelo como Jesús era, lo que Jesús era. Buscar a Jesús como lo principal en la vida de Juan. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo encontramos? Porque Juan tenía claridad al respecto de quién era el Señor. Y la primera cosa que dice Juan el Bautista cuando le preguntan acerca de quién es Él, si es el Cristo, Él dice: yo no soy. Tú eres como Elías. Dice: no, yo no soy Elías. O eres un profeta que había de venir, que todos los rabinos decían que iba a aparecer en algún momento. Él dice: no, yo no soy ese profeta. ¿Y quién eres tú? No, yo soy un mensajero. Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino porque viene el Señor. Eso es lo que era Juan el Bautista, un predicador, una persona que hablaba acerca de Jesús y conocía perfectamente bien, hermano, que Jesús era el Salvador, el ungido del Señor, el que iba a salvar a su pueblo. Conocía claramente que Jesús era un bautizador con fuego. Y esto es espectacular. Mire, cuando le preguntaron: ¿y por qué bautizas? No lo sé. Dios me envió a bautizar. Pero cuidado, que viene uno detrás de mí y dice: del cual yo no soy digno de desatar el cordón de su calzado. Mire cómo estaba vestido Juan. Estaba vestido de una manera muy humilde. Pero cuando le preguntaron acerca de esto, él dijo: yo soy un siervo. Quienes desataban y ataban el cordón de los calzados o de las sandalias de aquel entonces eran los que servían en la casa. Y el Señor no se ponía la sandalia, sino que le hacía así al esclavo. Le hacía así: átame ahí porque no se querían doblar. Átame ahí la sandalia. Y entonces el esclavo inmediatamente se agachaba. Y él dice: yo soy un siervo, pero no tengo la dignidad ni siquiera de agacharme para atar el cordón de su calzado, porque Él es más que yo. Él es superior a mí. Lo que Juan estaba hablando, hermano, era de que no solamente era un siervo, sino que en él había indignidad. No llegaba a la estatura. Sin embargo, estaba cumpliendo con el deber. ¿Se parece a la iglesia? Yo creo que sí. ¿Se parece a lo que Dios nos ha dicho que somos? Yo creo que sí. Conocemos al Salvador. Lo conocemos, hermano, de verdad, porque hemos sido salvos. Jesús es nuestro Señor. Juan dijo: he aquí, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ese Cristo que quita el pecado, nosotros lo conocemos. ¿Sí o no? Lo conocemos porque ha perdonado nuestros pecados, porque ha limpiado nuestra maldad, porque nos ha purificado de toda cosa contraria a la santidad de Dios. Y ahora, hermano, aparece aquí Juan diciendo: lo conozco como Salvador, lo conozco como bautizador. Y además se me dio una señal. No me digas, ¿cuál fue la señal? Me dijo mi Dios, mi Padre, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma y se pose sobre él, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Y yo lo vi. Y ¿saben qué? Cuando Juan el Bautista vio la paloma descender, no solamente vio la paloma, sino que se agregó a eso una señal. Era una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Conocía al Salvador, al bautizador, se le había cumplido la señal. Y ahora, hermano, la cosa más hermosa le sucedió a Juan. Le sucedió a Juan que él dijo: es necesario que yo mengüe para que otros crezcan.
Pero ¿sabe cómo lo hizo patente? ¿Cómo lo cumplió? Lo dice ahí en el capítulo 1. Mire qué cosa más bonita. Me encanta este desprendimiento de Juan. Cuando dice en el versículo 35 del capítulo 1, atención a esto, hermano, porque es uno de los momentos más cumbres del ministerio de Juan el Bautista. La voz, el predicador, el profeta, el que se rindió al Señor con todo su corazón. Dice, el siguiente día, versículo 35 y 36 en adelante del capítulo 1, versículo 35, dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos. ¿Y qué dice? Qué hermoso esto, hermano. Juan tenía discípulos. Juan tenía discípulos. De hecho, quiero que recuerden que en algún momento los discípulos de Jesús, los 12 discípulos que él escogió, le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Los discípulos de Jesús conocían la labor de Juan. Pero aquí aparece, hermano, le oyeron hablar los 2 discípulos de lo que Juan decía. ¿Y qué era lo que Juan decía? Que el Señor Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Ahora, queridos hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que Juan entregó lo que tenía a Jesús. Entregó lo que tenía. Para él, lo más importante era el Señor. ¿Y qué fue el mensaje que recibí de Dios para la iglesia? Que lo más importante del 2001, hermano, es entregar nuestra vida. Cuando tenemos relación con Cristo, nuestra vida es ocupada, arropada, absorbida con un solo propósito: que Cristo sea el Rey de mi corazón, que Él pueda ser proclamado por mi boca, que Él pueda ser vivido por mi cuerpo, por mi ser, por mi familia, que Él pueda ocupar el primer lugar en mi vida, y que toda gloria que yo consiga, que toda honra, honor, poder, todo lo que yo pueda encontrar a través del rendimiento de mi vida a Él, le dé gloria a su nombre. Levante su nombre, levante su nombre. Hermano, es tiempo que la iglesia se identifique con esto. ¿Y saben qué? Su trabajo fue llevar a Jesús a sus discípulos. El trabajo de las redes debe ser claramente llevar a los discípulos a Cristo. El trabajo pastoral debe ser llevar a los discípulos a Cristo. El trabajo de la iglesia en esta ciudad tiene que ser llevar a las personas a Cristo. La proclamación del evangelio no puede parar, y tiene que ser la proclamación de este evangelio, de esta verdad y de esta revelación. No mis ideas, no mis palabras proféticas. Escuché de alguien que decía, hablando proféticamente o diciéndole a alguien: tienes que venir a otra iglesia, tienes que venir a aquel lugar, tienes que ir para allá o para acá. Ocúpese que la palabra profética esté aquí escrita. Tenga cuidado con lo que oye. Tenga mucho cuidado, hermano, con lo que usted está escuchando. ¿Saben qué dice aquí? Para que todos sepamos que no hay nada nuevo, que aquí está la revelación. ¿Sabe qué dice? Yo soy la voz. ¿Qué dice Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. ¿Sabe qué dice? Como dijo el profeta Isaías. ¿Sabe qué está diciendo? Está leyendo la palabra profética. Él no está inventando nada. ¿Sabe qué hizo Jesús? Todo lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito que haría. Ya estaba escrito. Por eso es que es la palabra, es el verbo que se hizo carne. Es la palabra de todos los tiempos. Es la verdad revelada.
es lo que está escrito fuera de este libro, fuera de esta palabra. Cuidado. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Hermano, entregados a Cristo, consagrados a Él, viviendo en santidad de vida, rendidos a su presencia, a su pureza, por el Espíritu Santo que nos arropa, proclamar la palabra, que es la iglesia. Y termino diciéndole lo que el Señor me dijo, que es nueva vida. Es una voz que clama en el desierto. Es una iglesia que predica. Es una iglesia misionera que salva y que lleva el mensaje de verdad a cada rincón. Y que en cada día de todo este año, hermano, vamos a mantener los grupos vida. Vamos a sostener la palabra de Dios. Vamos a proclamar y hacer de bendición a la gente. Usted ha recibido un mensaje. Usted es responsable por ese mensaje. Usted es un parlante conectado a la gloria de Dios. Tiene que hablar, tiene que compartir, tiene que evangelizar, tiene que predicar esta palabra. Nada debe detenerlo, hermano. Nada puede contener a la iglesia del Señor. Porque esta iglesia es como Juan el Bautista, una voz. Una voz para la gente que está desalentada, que está desanimada. Hermano, para la gente que no tiene esperanza, que no hay futuro, que se siente acorralada por las circunstancias. Una voz de esperanza, de buenas nuevas que dice: hay un futuro mejor en el Señor. Hay unas buenas noticias. Hay luz. Hay luz. Eso fue lo que Juan el Bautista predicó. Y ¿saben qué? Se afianzó en el mensaje de Isaías, que decía que luz resplandecería cuando viniera el Mesías. Y él dijo: aquí está. He aquí. Ha llegado. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Hoy más que nunca vamos a asumir lo que somos como iglesia. Y vamos a emprender un 2021 entregados, rendidos, amándole y sirviéndole. Usted, hermano, tiene mucho de Dios. Usted tiene mucho de Dios. Y va a recibir palabra. Y esa palabra debe compartirla. Así que yo quiero en esta tarde que ponga su mano derecha en la boca. En la boca. Eso es. Alguna vez lo hemos hecho en el corazón y hoy en la boca. Porque quiero volverle a leer lo que escuché. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dígalo conmigo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Querida iglesia, mantenga su mano ahí, por favor. Diga conmigo: voy a usar mi boca para compartir las buenas noticias del Evangelio. No me voy a callar. Anunciaré el mensaje de vida, de salvación. Proclamaré la palabra escrita. Esta guiará al perdido, sanará al enfermo, levantará al caído. Esta salvará al que está en pecado. Esta palabra que yo predicaré será luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Úsame. Dígalo con toda la fe, hermano. Dígalo: úsame, Señor. Úsame. Úsame. Gracias, Espíritu Santo. Ahora levante su mano derecha alta. Este año, Señor, yo te entrego la iglesia. Tú eres el pastor de Nueva Vida. Tú eres el pastor de cada familia. Siempre has sido y así serás. Y como familia, Señor, estamos aquí para decirte que nos entregamos a ti, nos consagramos a ti, rendimos este año a ti. Señor, toma mi vida, toma la vida de mi familia. Dígaselo por favor. Toma la vida de mi familia, porque este año te vamos a servir más que nunca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Aleluya. Aleluya.